Buenas noches, bienvenidos al espacio Fundación Telefónica. Esta noche tenemos un conversatorio en el marco de nuestra muestra Mirar Ciego de los artistas Álvaro Icaza y Verónica Luyo, curada por Max Hernández. Tendremos una mesa en la que vamos a hablar sobre arte contemporáneo y tecnología en el Perú, entre lo digital y el do-it-yourself. Tenemos a José Carlos Mariátegui, curador, a Álvaro y a Verónica, a Adriana Bickel y a Max Hernández. Los dejo con Álvaro y Verónica, que van a comenzar su presentación. Muy bien, gracias. Buenas noches. Queríamos empezar la presentación antes de hablar del proyecto en sí mismo, que es Mirar Ciego, haciendo una breve introducción y explicando un poco el origen de este proyecto, el cual se remonta entre 1 año y 2 años atrás. Una cosa que teníamos que mencionar para empezar era que este proyecto parte de nuestro interés por las cámaras oscuras. A ver, un rato, disculpa. Nuestro interés por las cámaras oscuras. Este nace a partir de un proyecto que desarrollamos en el 2015 para el MAC. El proyecto, la escultura se llamaba Transmisiones y estaba en el marco de la exposición Hacer la Audición, que fue curada por Luis Alvarado. Y lo que nos interesaba cuando estábamos desarrollando el proyecto, finalmente no terminó de ese modo, era introducir el exterior, el espacio exterior, al museo, dentro del museo, a través del sonido. Es algo que finalmente no se hizo, pero que luego se retomó a la hora de pensar en la cámara oscura, como también esta posibilidad de meter el exterior a través de este pequeño agujero que es similar al de una pinhole dentro de la sala expositiva. O sea, lo que están viendo son pruebas que hicimos en el taller y que no, como que en la primera, o sea, como viendo de una manera como muy sencilla de crear este espacio, ¿no? Para los que, no sé si todos conocen cómo funciona la cámara oscura, pero, perdón, ¿no? En realidad es algo que se tiene conocimiento desde hace bastante tiempo, ¿no? Mucha gente, bueno, gente que revisa, o sea, las investigaciones remontan al siglo X, ¿no? Con Alhazen. Luego también hay se utiliza mucho para la representación, para el dibujo, para el estudio de lo visible, ¿no? Y también tiene una relación con cómo se configura el espacio y la representación del espacio luego, ¿no? O sea, toda la perspectiva lineal y lo que implica como un punto de vista fijo e inmóvil y ordenado del mundo, ¿no? Entonces, tiene un montón de relevancia pensar este dispositivo desde el arte, ¿no? Estas son las pruebas que hicimos en el taller. Cerramos todo y con un pequeño agujero con una lupa hicimos que digamos, estamos en Sucre con la Marina, entonces por ahí están viendo quizás la Marina o algo cerca a Sucre. Una cosa que sucedió es que al pensar este proyecto a partir de una cámara oscura en un espacio expositivo, el problema era pensar que durante la noche esta proyección iba a ser mínima, ¿no? Entonces pensamos crear ese mismo ambiente de manera aislada en una caja dentro de la cual hubiese luz y que este ambiente controlado se proyecte en la misma sala. Es entonces que sin darnos cuenta lo que realmente hacemos es convertir la cámara oscura en un proyector, similar a un proyector de diapositivas. O una linterna mágica, ¿no? Entonces, quiero mostrar esta, perdón. No sé si estoy. Bueno, ya me pasé. Ahí está. Ya, disculpen por el desorden, pero estamos tratando de resumir un poco de información. ¿No sirve nada? ¿Los escuchan igual? Ah, ya, perfecto. Sí. Bueno, entonces la idea era, si teníamos un espacio controlado, podíamos iluminarlo de un modo suficientemente potente para crear una proyección de este espacio, ¿no?
Entonces, ahí comenzamos a ver que lo que estamos construyendo en realidad es una linterna mágica, ¿no? Y cuáles eran las posibilidades de este aparato, ¿no? O sea, pensando en una cuestión más histórica, también hay un espectáculo de entretenimiento que se llama Fantasmagoría, que explora la idea de la proyección de lo espectral, ¿no? Como una manera de poder relacionarlo con la idea del doble, con lo maligno, con lo siniestro, ¿no? Y que en esas imágenes proyectadas uno pudiera transferir una idea, no sé, sus propios miedos, sus propios temores en esas imágenes, ¿no? Claro, el inconsciente, digamos, ¿no? Es Robertson, Jean Gaspar Robertson, en 1700 inventa este término de fantasmagoría, esos espectáculos que digamos que son el inicio del espectáculo como lo conocemos ahora, en el cual invitaba gente para presenciar estas proyecciones que normalmente, como decía Verónica, eran imágenes macabras, monstruos, demonios. En otro sentido también es, digamos, un referente para el cine de terror posteriormente. Entonces lo que pasa de ahí en adelante es que nosotros cogemos estas ideas y tratamos de desarrollar una serie de piezas que terminan en una exposición que se llama Doble Fantasma, que se hizo en el IFNA de San Miguel y que también trabajamos con Max en la curaduría, y vamos a pasar un video de un par de minutos de lo que fue esa exposición. La primera que arranca, que se ven sombras, son los primeros artefactos donde nosotros estamos tratando de amplificar lo que pasa en el interior de la máquina, ya sea sonoramente, ya sea como imagen, y al traducirlo a siluetas, tratamos de como crear una suerte de extrañamiento o de que no puedas reconocer inmediatamente qué cosa es lo que estás viendo, ¿no? Entonces, en ese desconcierto y un ejercicio por interpretar esas imágenes, uno comienza a relacionarlas con cosas que pueden ser con lo que vengas en la cabeza, ¿no? Es ahí donde se produce la proyección fantasmal, digamos, ¿no? Al no reconocer estas cosas, uno se inventa lo que está viendo y entonces acude al inconsciente. Varios de estos elementos se van desarrollando luego de la cámara de sombras, los elementos posteriores. Seguimos utilizando una luz fuerte en el interior que proyecta una imagen, pero en otros casos ya no es una sombra, sino que disponemos la luz ya no de manera desde atrás, sino de manera lateral, y entonces se presenta una imagen fotográfica o cinematográfica, digamos. Como más tridimensional, porque lo que iluminas es la situación, ¿no? O sea, todo lo que pasa dentro de la caja, ¿no? Entonces siempre eran como elementos cinéticos o cosas que se desplazaban y
los otros dos ya el mecanismo está expuesto, es fácilmente reconocible, pero también hay una transformación del material que genera la proyección o la sombra o todo a través de la luz, ¿no? En este caso es un muelle de camión, unos resortes, y es una luz que sube y baja. Es bastante simple el mecanismo y que crea esta sensación envolvente de algo que se expande, se contrae, que ocupa gran parte del espacio expositivo. Acá también hacemos una relación con Polinavi. Él también pensaba en el arte como un medio para entender y experimentar con los sentidos. Otro tema acerca del arte Mosconi que nos interesa es que él también hace una distinción entre lo que es producción y lo que es reproducción. Lo que sería la reproducción sería a partir de una fórmula repetirla para obtener siempre un resultado esperado, ¿no? La producción sería producir cosas nuevas a partir de algo. Claro, entonces, o sea, lo que decía era que las obras son valiosas únicamente si son capaces de establecer relaciones hasta ese momento desconocidas, ¿no? Eso es lo que creo que, o sea, su interés estaba en crear una situación en donde nosotros tuviéramos que experimentar sensorialmente nuevas posibilidades a través de la tecnología, ¿no? Y la última, en realidad, pieza tiene como un inicio un poco casi como un accidente, ¿no? En nuestro interés por tratar de conseguir lámparas que funcionaran más establemente, o sea, luces que no, y en cierto modo así a modo caníbal, abrir los aparatos y tratar de sacar lo que nos podía servir. Encontramos que en la parte de los videoproyectores, la parte en donde están los 3 canales de color. Entonces, lo que en un ánimo de desconectar y conectar cosas, nos dimos cuenta que podíamos alterarlo, ¿no? En realidad como muy primitivamente, con un peso que lo desestabilizaba. Entonces se creaban aleatoriamente estas pantallas de color, como una suerte de glitch. Sí. La proyección de ese proyector se proyecta es luz blanca únicamente, no hay nada reproduciéndose, no hay un DVD, pero es el RGB lo que es manipulado con este pequeño objeto que lo golpea y que produce esas nuevas imágenes, ¿no? Es importante esta última obra en relación a Mirar Ciego, porque es acá donde descubrimos, no fue algo accidental, no sé. Están grabando, ya, están pidiendo. Es ahí donde descubrimos, mirándola y quedándonos pegados, cómo se origina esta imagen remanente a partir de estos cambios constantes aleatorios de luz. Y es esto lo que nos nos empieza a arrastrar, porque hemos pasado bastante tiempo después de esa exposición, bastante experimentación después de esa exposición hasta llegar a Mirar Ciego, pero a interesarnos por los fenómenos de la visión, como por ejemplo la imagen remanente o también los fenómenos entópticos, que son, los fenómenos entópticos son, por ejemplo, estos gusanos que uno ve en el cielo y que son en verdad impurezas que se encuentran en la propia retina, ¿no? O sea, cuando uno está viendo el exterior, también está viendo el interior de su propio ojo. Sí, entonces, o sea, en relación a lo último que quería decir en relación a esa pieza del videoproyector es que en esa pieza el videoproyector produce sus imágenes, no las reproduce, ¿no? Que es su función original. En Mirar Ciego lo que sucede es cómo creamos una situación en donde se puedan producir imágenes remanentes, o sea, como más controladamente, ¿no? Y sí, este gráfico es, en realidad no sé cómo se pronuncia, pero es Purkinje, me parece, y son las primeras anotaciones que hace
en 1800 de las impresiones que tiene después de ver una luz fuerte, ¿no? Entonces trata de hacer estos dibujos ahora, o sea, esto es previo al, no sé, a Kandinsky, al arte abstracto, o sea, esto es, no sé, como mucho más atrás, ¿no? Y son sus primeras anotaciones de cómo son esas formas y trata de medir el tiempo de fatiga del ojo, la dilatación de la pupila y la fuerza de los movimientos oculares, con métodos muy precarios, ¿no? En esta imagen lo que ven también son los estudios de Helmholtz sobre los vasos sanguíneos y retinianos. Lo que también es importante acá es que, contrario a ese modelo de ojo transparente, ¿no?, racional, que puede, que traduce el mundo a una imagen clara y previsible, en este ojo de Helmholtz es un ojo que es un órgano que tiene una serie de elementos que hace que la visión de uno no sea igual al otro, ¿no? Por cuestiones de defectos en la visión, por cuestiones de los fenómenos entópticos que mencionaba Álvaro antes, ¿no? Sí, los fenómenos entópticos son bastante importantes. Es bastante importante el trabajo de Helmholtz también en relación a estos fenómenos. Él, en su estudio de fisiología de la óptica, descarta esta imagen transparente, esta imagen, digamos, completa que se nos presenta del exterior, sino que es una imagen que está siendo afectada también por la propia fisiología del ojo, ¿no? Digamos, Jonathan Crary menciona, hablando de Helmholtz, el ojo no solo se presenta como un aparato maravilloso, sino como un aparato con aberraciones congénitas, tendencias al error e inconsistencias en la forma de procesar la información visual. Helmholtz describe un ojo inscrito felizmente en la espesura y opacidad del cuerpo. Y bueno, él hace bastantes estudios. Él también descubre que existe la posibilidad de poder ver los propios vasos sanguíneos que se encuentran entre los receptores de luz y la propia retina a través de ciertos ejercicios en los cuales, o sea, es bastante, uno a partir de la práctica empieza a percibir el propio ojo. O sea, ya no te fijas en lo que sucede en el exterior, sino en el propio funcionamiento de tu visión. Claro, o sea, ahí hay una cuestión con que si nosotros constantemente estamos apartando esa información porque centramos nuestra atención en las imágenes como contenido, ¿no?, como lo que significan, porque tenemos que lidiar con ellas en ese aspecto. Pero todas esas aberraciones o manchas o cosas que también conforman parte de nuestra visión, las descartamos o las ponemos aparte, ¿no? Pero que sin embargo están configurando nuestra manera de percibir el mundo, ¿no?, que en realidad no es leve, es bastante, ¿no? O sea, creo que una persona que puede tener alguna, llamémosle problema, pero una visión distinta, como muy común, como puede ser la miopía, va a tener otra manera de relacionarse con las cosas, con las personas que lo rodean, ¿no? Sí. Hay un dato importante que menciona Jonathan Crary en su libro Suspensión de la Percepción, y es en relación a esta pintura de Seurat, que es pintada el mismo año que Hermann Helmholtz escribe su tratado sobre óptica fisiológica. Entonces él, en su interpretación, que es bastante libre, dice: ¿no será acaso ese árbol que está a mano izquierda una representación de este árbol retiniano que Seurat es capaz de ver a partir de los ejercicios que Helmholtz describe? ¿Y no será en esa manera de pintar puntillista también la misma microestructura granular de colores dividido de los bastones y de los conos de los receptores? Ajá. Bueno, y entonces en esas cosas andábamos cuando comenzamos a plantear Mirar Ciego. Para los que recién conocen o han visto la pieza, explicarles que hay dos proyectores, uno es de video y otro es de diapositivas, y este proyector de diapositivas, en vez de proyectar una imagen, en realidad está proyectando escamas de pescado que hacen esa referencia a la retina. Y
sí, hay un referente que para nosotros es bien importante, perdón por el glitch, pero es Holly Frampton, que, o sea, hay varias referencias al cine en realidad en nuestro trabajo, que es esta película donde él explora la imagen remanente, ¿no? O sea, en este caso o sea, si uno analiza el film, es básicamente todo negro, solo muy de vez en cuando hay aparecen unas imágenes que, bueno, en las condiciones de luz apropiadas, apagamos toda la sala, vamos a comenzar a completar la película con nuestra percepción del ojo, ¿no? Hasta podría decir incendiarla, ¿no? En ese sentido también creo que lo que estamos haciendo, una de las fuentes o ideas que nos sentimos afín, es el trabajo de Valdelomar, de otro cineasta español, ¿no? Lo que están viendo son las imágenes cuando él participaba de las misiones pedagógicas, donde llevaban cine y otras, digamos, algunas, podría ser pinturas, esculturas, una colección a lugares que no tenían un acceso a la cultura. Años 30 aproximadamente. Sí, en los años 30, ¿no? Entonces, La imagen son personas que están viendo cine por primera vez en su vida. Y él se dedicaba a fotografiar a la gente que estaba mirando esto, ¿no? Sí, entonces la pieza que está detrás contraria a la pantalla, son unas impresiones de dedos, en realidad con hacer una referencia quizás un poco simbólica, pero a lo táctil, ¿no? Y lo que estamos intentando es, o sea, ahí estábamos trabajando una suerte de dibujo ciego que produjimos sobre una cama de barro, tratando de recordar una situación como la que puede ser cuando estás a oscuras, a tientas, tratando de reconocer un espacio, ¿no? Entonces fuimos dejando una serie, esto es un gráfico de cómo funcionaba, ¿no? De impresiones sobre una cama de barro que luego cubrimos de silicona para producir el positivo, que es el que ustedes ven en la muestra en la parte de atrás. Ahora, es intencional tener una luz bien baja sobre esas superficies, porque la intención es que te tengas que acercar para reconocerlas y tocarlas para entenderlas un poco mejor, ¿no? Nosotros mencionamos también a Valdelomar antes, porque él menciona en algún texto la relación de la mirada con el tacto, y que cuando uno dirige su atención hacia algo, lo que hace es ir hacia allá y coger la imagen, prácticamente, o en cierto sentido, tocarla y traerla hacia uno mismo, ¿no? Digamos que es una extensión del tacto, la mirada. Paralelamente o al mismo tiempo que estamos desarrollando Mirar Ciego, estamos haciendo experimentos acerca de la posibilidad de mirar o de aquello que es posible mirar cuando uno tiene los ojos cerrados. Es para esto que nos grabamos. Primero nos proyectamos imágenes sobre la cara e intentamos describirlas con los ojos cerrados. Entonces yo le describía a Verónica lo que yo estaba viendo y viceversa, y el otro lo dibujaba. Ella o yo dibujábamos lo que el otro estaba describiendo. Entonces, lo que están pasando acá son imágenes de incendios, y es en esto en lo que se transforma. Claro, el acto de tratar de verbalizar esas manchas y darles una forma para comunicarlo hace que forcemos, o sea, que esas formas se conviertan en algo reconocible para el otro, ¿no? Entonces hay una especie de traducción, claro, no exacta, no precisa, pero que hace que esa forma se vuelva algo que tú estás proyectando como desde tu subjetividad, desde tu inconsciente, ¿no? Yo hago una relación similar a la de los sueños, ¿no? Yo me imagino que esos destellos o esos restos de luz que uno recibe mezclado con los fenómenos entópticos y etcétera, cuando está durmiendo, a través del subconsciente, es finalmente lo que se transforma
en esto que conocemos como sueños, ¿no? Estas imágenes pasaron por ciertos procesos. Hay un proceso en el que las escaneamos y las convertimos en vectores y luego más adelante recortaremos fragmentos de estas imágenes para convertirlo en algo más. Es algo que aún está inconcluso, en proceso, Sí. pero que se produce y nace al mismo tiempo que lo que sería ahora Mirar Ciego. Sí, y finalmente, o sea, queríamos también como el punto, digamos, que sentimos. Esto es un video que surgió casualmente cuando se prendió la cámara del celular en el bolsillo de Álvaro, pero creo que la sensación es muy similar a la que teníamos cuando teníamos las impresiones de luz sobre los ojos. Y en realidad... Sí, y a grandes rasgos. Sí, o sea, es algo que no está concluido, por eso la presentación tiene como que ese tono en que continuará, pero, pero ese es el proceso en el que estamos en relación a las imágenes. Gracias. Sí, porque creo que el cable no es muy largo. Sí, para que se escuche. Yo quiero hablar un poquito, como el título de la presentación es un poco ambicioso, arte contemporáneo y tecnología en el Perú, pero tiene una parte entretenida entre lo digital y el do it yourself. Dije, bueno, vamos a tratar de hacer un pequeño levantamiento de algunas obras que se parezcan un poco al trabajo de Álvaro y de Verónica, o de Verónica y Álvaro, mejor dicho. El Perú no es un país de una tradición, digamos, cinemática, es decir, de trabajos vinculados a lo óptico, a fenómenos ópticos, a este tipo de proyectos que tienen que ver no necesariamente con el cine, sino con ciertos procesos que se dan a partir de efectos ópticos o donde hay algún tipo de apropiación del medio del cine. Después vamos a hablar un poquito por qué se da eso, por qué no se da, y también por qué el trabajo de Verónica y de Álvaro tiene algunas particularidades que lo acercan a ese espacio cinemático, precinemático, que es el que ahora han explicado, pero también a otros procesos que están más relacionados a la propia historia del arte contemporáneo y la tecnología en el Perú. Entonces, quería empezar con una imagen. La verdad es una nota que apareció en el periódico en el año 65 y dice, ¿no? Con cachivaches hace muestra de pop art en Lima. Es una muestra que se llamó Ambientación, de unos muchachos jóvenes en esa época, Mario Hacha, Miguel Malatesta y Efraín Montero, en la Galería de Arte Contemporáneo. Pero quería empezar con esta imagen porque, claro, para el común de la gente, ver un montón de cosas mezcladas, que es un poco este uso de DIY el día de hoy, o do it yourself, era pues un conjunto de cachivaches, ¿no? O sea, algo que hacen con un montón de cosas en desuso. Ustedes mismos han dicho que van a veces a comprar algunas cosas en la cachina o en algunos... No, entonces son cachivaches, ¿no? Pero me pareció interesante traer este vínculo ya un poquito, ya con más de casi 50 años, ¿no? Pues 40, sí, del 65, sí, 52 años, 53 años,
atrás. Un poco para también empezar con un proyecto que más bien fue hecho en el 70 por uno de los artistas participantes de este intento, que fue Mario Hacha. Mario Hacha hizo un proyecto muy interesante, emblemático, yo diría, en el Perú, que se llamó Iniciación al Cinematógrafo. ¿Por qué era emblemático? Bueno, usaba una serie de principios vinculados al cine, principios físicos, principios visuales, principios todos vinculados al fenómeno óptico, pero también a la acción de la imagen en movimiento. Y lo interesante es que no era necesariamente, este proyecto no era necesariamente obras que donde veía imágenes que se movían. Lo que más bien tenía eran experimentos que permitían entender un poco algunos fenómenos que nos permiten entender cómo se generan las imágenes en movimiento. De hecho, él desarrolló algunas piezas que se podrían llamar interactivas para esa época, ¿no? Una suerte de casco donde uno podía mirar una serie de imágenes alrededor de esta estructura que uno se ponía en la cabeza, ¿no? ¿Qué pasaba cuando uno empezaba a ver diferentes imágenes, una encima de la otra, con un nivel de filtro, ¿no? Este es un poco el espacio. Acá también, por ejemplo, no se ve, aquí está el casco uno se metía la cabeza ahí adentro. O, por ejemplo, cómo uno empieza a ver los diferentes, cómo cambia la imagen a partir del movimiento, ¿no? El cuadro por cuadro, que es esta estructura que vemos a la mano izquierda. O también cómo a partir de ciertas, del juego con ciertas imágenes de un movimiento en particular se pueden configurar otro tipo de lectura a la imagen, ¿no? Entonces, de alguna manera era tratar de darle un giro a nuestra visión sobre la imagen en movimiento a partir del referente de cine. No olvidemos que digamos, en esa época prácticamente la televisión empezaba ya, digamos, a difundirse, pero digamos el cine seguía siendo y siguió siendo, incluso hasta los 70s, uno de los principales medios de difusión, incluso de los noticieros. Acá hay otro fenómeno nuevamente de un movimiento, ¿no? De un rostro, pero nuevamente él trata de deconstruir la imagen en movimiento, ¿no? A partir de estos experimentos. Nuevamente es quizás uno de los proyectos históricamente el que de alguna manera se acerca más a este análisis cinemático, ¿no? o de los estudios de la imagen en movimiento. Hay algunos referentes un poco más contemporáneos que también trabajan con artefactos cinemáticos. Quizás estas son las imágenes, ya está. Quizás el más conocido es Marco Pando. Marco desde inicios del 2000, diría yo, empezó a trabajar. Marco viene de una tradición familiar, él es de Cajamarca, es un artista peruano que hoy día reside en Europa, pero nació en Cajamarca y su familia era propietaria de un cine. Y él toda su vida pues pasó tiempo en este cine, en provincia, ¿no? Y se imbuyó de todas las particularidades del cine, de las máquinas, de la película, ¿no? Pero también del deterioro, ¿no? Porque claro, como pasó en buena parte del país, los cines, o algunos se transformaron en iglesias u otros simplemente cerraban, ¿no? Bueno, tiene un trabajo muy interesante de construcción en relación al tema del cine. Este es un proyecto que hizo que se llamó Rey de las Montañas, en donde dentro de esta suerte de cine recreado como un toldo, generó una pequeña máquina de proyección en donde se pasaban unas imágenes de Chacalón, de alguna manera mito popular, este personaje popular, y lo que hizo fue interesante, identificó unas imágenes de un cómic sobre Chacalón, y lo que hizo fue convertir ese cómic más bien en
en una historia a partir de la intervención en la película de diferentes imágenes o secuencias de ese cómic. El trabajo que hace Marco Pando, que hace su trabajo muy especial, es que él interviene sobre la película y raspa la película, ¿no? Para generar estas imágenes, ¿no? Y tiene muchas obras en película que han sido generadas a partir de este raspado cuadro por cuadro, ¿no? Es una técnica muy particular, pero que curiosamente, si uno la relaciona con otros artistas, hay un artista que trabaja más bien al carbón, cuadro por cuadro, que es muy conocido, que se llama William Kentridge, que el resultado que tienen ambos es muy parecido, solamente que uno trabaja con raspado, el otro trabaja con un trabajo un poco más plástico, digamos, ¿no? En papel. Pero al final los resultados son muy parecidos. Pero Marco ha seguido haciendo algunos otros experimentos. De hecho, lo presentó también en Lima, en la Galería 80 metros cuadrados, esta suerte de vasijas, de baldes, que de alguna manera lo que él quería era evidenciar a partir de pequeños orificios como un panorama de una situación muy particular que tenía que ver con el derrame de petróleo en la selva, pero él quería ver cómo eso podía tener una configuración un poco más, casi como una historia, digamos, una historia utilizando elementos asociados al cine, ¿no? Entonces generó estos como ambientes, ¿no? Claro, tiene que abstraerse bastante, pero aquí también él lo que hace es rasga un poco, pinta un poco y genera estos ambientes dentro de estos baldes, ¿no? Para producir esta suerte de panoramas, ¿no? Panoramas donde a partir del movimiento del ojo, bueno, uno va moviéndose en el espacio, ¿no? En este espacio interior, ¿no? Nuevamente es también un trabajo, una aproximación diferente al cine. Quizás el último, uno de los últimos que ha hecho de esta misma serie, que se llama Spider, es una pieza en donde también utilizando la idea del cine, él trata de mostrarnos qué es lo que hay detrás de las bambalinas, detrás de los escenarios. Y él de niño caminaba detrás del escenario del cine de su familia, detrás del Ecram, y claro, pues ese era un nido de cucarachas, de arañas, de todo lo que se puedan imaginar. Entonces dijo, vamos a tratar de traer a ese elemento, a esas arañas, a esos bichos que están detrás de la pantalla, dentro del espacio del cine. Entonces creó este pequeño cinecito en el cual la persona no entra dentro del espacio, sino uno solamente puede recorrerlo por atrás, por detrás del Ecram, ¿no? Y aparece esto no es una, acá no se ve bien, pero esto no es una araña, ni es una tarántula, son las manos de una persona gesticulando el movimiento de una araña, ¿no? Es otro proyecto de Marco. Y quizás, nuevamente, para acercarnos un poco más a proyectos también recientes, en el Perú, Diego Vizcarra también ha intervenido material fílmico para crear esta película, creo que si no me equivoco son 21 minutos, dividida en 4 partes, que se llama Mecanismo Velador, pero donde hay diferentes secuencias en donde reutiliza material fílmico también, un poco extraído de desechos, de desperdicios, material que no se usa, los títulos, situaciones que pueden ser muy representativas de lo que es la producción cinematográfica, un poco más en cliché, porque estamos hablando de los títulos, de publicidades, pero lo interviene también y lo convierte en una construcción, una suerte de historia, ¿no? Dividido en 4 partes, en una de las cuales interviene activamente en la película, ¿no? Creo que es en la cuarta sección, ¿no? Interviene directamente sobre la película. Entonces, estos son algunos ejemplos del contexto local que me parecen interesantes para hablar del trabajo de Verónica y de Álvaro,
y solamente voy a mencionar algunos aspectos porque yo soy yo era un desconocido hasta hace unos días del trabajo de ellos. He visto algunas cosas, pero la verdad no lo conocía. Y me pareció muy interesante entender algunos elementos de su trabajo y creo que ellos están haciendo una exploración sensorial interesante, pero que va más allá del cine. Y tiene que ver con esta historia también de justamente historia del arte contemporáneo y de la tecnología en el Perú. Nosotros nuevamente no hemos tenido una práctica, como han visto por estos ejemplos, no hemos tenido una práctica muy importante en el campo de la exploración cinemática o precinemática. Han habido algunos casos puntuales, pero sí hemos tenido una exploración muy importante en el campo del video, a partir sobre todo de los 90s. Y es interesante por eso tomar en cuenta que el trabajo de Verónica y Álvaro no solamente usa el componente cinemático, usa también otros elementos, usa motores o usa micrófonos, pequeños parlantes, artefactos electrónicos y usa también el proyector de video, ¿no? Y esto no creo que necesariamente construye solamente un artefacto cinemático, sino construye un híbrido mucho más interesante, porque el combinar todos estos tipos de artefactos también es combinar diferentes tecnologías y también es combinar diferentes formas de entender la imagen, no solamente la imagen, de entender es una suerte de ontología, ¿no? de entendimiento de lo que existe, de lo que vemos, mucho más rico que meramente el visual, en el sentido óptico. Porque, por ejemplo, el hecho de poner este obturador que genera un cambio de color, también está usando tecnología que tiene que ver, por ejemplo, con las ondas electromagnéticas o con ciertos impulsos eléctricos que finalmente se configuran a partir de ondas y que es otro tipo de traducción que no es la misma que la traducción fotónica que uno encuentra en la proyección lumínica, que claro, se traduce a proyección fotónica pero a partir de impulsos eléctricos. Es muy diferente. Entonces, yo estaba la vez pasada revisando y me pareció interesante mencionar una cita de Roger Malina. Roger Malina es un astrónomo muy famoso, fue el creador, bueno, fue el hijo de Frank Malina, el fundador de la revista Leonardo, y es un astrónomo muy conocido en el mundo, pero además también desarrolla mucha discusión en relación al arte y la ciencia. Y mencionaba algo que me parece importante señalar, y dice, los humanos están muy mal diseñados para comprender el universo en el que viven. Nuestros sentidos filtran casi todos los tipos de energía que llegan a nuestro cuerpo. Desarrollamos ideas e intuiciones basadas en nuestra experiencia sensorial de los fenómenos, en nuestras propias escalas físicas y temporales. Los científicos hoy obtienen casi todo su conocimiento del mundo a través de instrumentos científicos, no a través de sus sentidos. Esto es bien interesante porque, o en todo caso, es un punto que creo que se conecta mucho con el trabajo de Verónica y Álvaro, porque acá lo que ellos han hecho es combinar no solamente artefactos diferentes, sino principios fundamentales de la óptica, de la electricidad, y han tratado de desarrollar con esto una traducción de cómo se ven o cómo se aprecia a partir de diferentes pruebas o experimentos. Entonces, creo que sería difícil decir que el trabajo de Verónica y de Álvaro es meramente un trabajo cinemático. Yo creo que las expresiones que están haciendo son muy interesantes, pero creo que también hay un componente híbrido que va más allá de las fantasmagorias, de la linterna mágica y de los efectos ópticos, a efectos que se producen a partir de situaciones eléctricas, situaciones que tienen su base en la física fundamental y de la que nosotros conocemos muy poco y de la que nuevamente, como ustedes bien han mencionado, a veces nuestros sentidos nos juegan pasadas, nos hacen ver cosas que no vemos, pero lo terrible, o mejor dicho, nuestro gran problema es que nosotros, digamos, desarrollamos nuestra epistemología, nuestro sentido de conocimiento está basado en lo poco que podemos percibir, ¿no?
en las pocas capacidades que tenemos de percepción. Por eso es que el desarrollar herramientas, artefactos que amplíen esos fenómenos de percepción, esas experiencias de percepción, esas experiencias sensoriales, y que además no estén basados meramente en el órgano visual, sino en otros aspectos, por ejemplo, el tacto, que yo creo que el tacto está todavía muy desaprovechado. Obviamente está también el olfato, pero el generar sensaciones extra, digamos, multisensoriales o plurisemióticas, como podríamos llamarles, donde hay imagen, donde hay sonido, permite otro tipo también de experiencia con la realidad a partir de los sentidos. Entonces, de alguna manera, creo que al margen de tratar este tipo de piezas, como la que han presentado aquí como parte de un experimento o una exploración mayor, en el trabajo que están haciendo, yo creo que al margen de permitirnos ver cosas que habitualmente no se ven, o entrar en detalles de imágenes desde otra perspectiva, también nos permiten entender cómo las diferentes tecnologías nos permiten entender una situación que para nuestros sentidos no existe, es invisible. No, sí existe, pero es invisible, ¿no? Ese es muchas veces el gran reto en el campo justamente de los trabajos donde se confluye el arte y la tecnología, ¿no? Hasta qué punto también interpretan, traducen fenómenos que existen. Este es un trabajo que de alguna manera intenta hacer eso, pero como les digo, lo que me parece interesante y novedoso y original es que han confluido un conjunto de tecnologías para crear híbridos que nos permiten generar percepciones, traducciones de percepciones desde muchos tipos diferentes de dispositivos y por lo tanto de acercamientos a la realidad, ¿no? Y eso es un poco lo que creo que podemos ver en el trabajo. Como les digo, no conozco mucho el trabajo, pero he quedado fascinado de lo que he visto, y creo que está haciendo una exploración interesante y que deberían, y me parece muy interesante que combinen estos elementos. Y quizás que, como dijeron hace poco, el intervenir diferentes tipos de ondas, no solamente los artefactos ópticos, sino otro tipo de artefactos electrónicos, les va a permitir expandir esa sensorialidad, que creo que es uno de los grandes aportes que tiene hoy el arte tecnológico, digamos, o los principales aportes que puede darle al mundo el arte tecnológico hoy día. Gracias. Hola a todas y todos. Primero, gracias por venir. Me alegra el interés que ha despertado, más que esta charla, el trabajo de Álvaro y Verónica, a raíz del cual se genera esta charla. Quería mencionar un par de cosas brevemente desde mi perspectiva como curador. Yo he trabajado con Álvaro y Verónica desde hace ya varios años en algunos proyectos curatoriales, y esto que mencionaba José Carlos acerca de, por un lado, las cuestiones tempranas, que son muy pocas en los 70s, ligados a arte y tecnología, o puntualmente con vídeo, y luego los desarrollos posteriores, en donde la parte más fuerte de arte y tecnología que hay en Perú, y más puntualmente en Lima, se da en la década del 90, ¿no? Quería hablar de algo que creo que está ligado a todo ese rollo DIY que tienen ellos, y las condiciones, que tiene que ver con las condiciones para la producción de este tipo de trabajo.
Este es un tipo de trabajo que, los trabajos con tecnología que son difíciles de sostener por varias razones. En primer lugar, porque la formación en artes en este país tiene muy poco acercamiento a discursos tecnológicos, por no decir los científicos, que realmente no existen, ¿no? O sea, más o menos sabes sumar, restar y el abecedario y ya estás apto para entrar. No estoy siendo malo, pero a lo que voy es que no hay una exigencia de ese lado, porque el énfasis siempre ha estado en la parte de la estética, de la habilidad manual y todo ese rollo, ¿no? Pero hay este otro universo de posibilidades que, como dice José Carlos, tiene que ver con todo el umbral más allá de lo sensorial y que, claro, como el arte está predicado sobre la idea de la estética y la estética tiene que ver con los sentidos, por eso también es algo que no se ha ocupado, pero es parte de cosas que vamos descubriendo y conociendo acerca del mundo en el que estamos. Entonces, es un trabajo que, por un lado, demanda ese conocimiento técnico, cuando no un poco de trasfondo teórico para poder orientar la reflexión, pero además demanda, disculpen, estoy enfermo, entonces me estoy sintiendo un poco mal, demanda también equipo y apoyo institucional para ser desarrollado. Tienes por un lado toda la parte DIY y en los 90s, cuando hay videoinstalaciones y ese rollo, mucho del trabajo es DIY, es VHS, una tele y cosas, porque es el soporte que se tiene, ¿no? El escenario va a ir cambiando paulatinamente y sobre todo en la segunda mitad de los 2000, cuando hay un aparato más fuerte para sostener la práctica contemporánea y termine siendo el caso que lo que predomina en el circuito de galerías del mainstream local sea práctica contemporánea, ¿no? Que implica también trabajos con video, con equipos tecnológicos y qué sé yo. Entonces, es un tipo de experimentación que, en el caso concreto de esta exposición, por ejemplo, recibió el apoyo de Espacio Fundación Telefónica para producir la obra, para tener todas las condiciones, no solo de montar una exposición, sino de generarla, y generarla no como algo que produzco teniendo un guión, sino todo ese proceso también de reflexión que da lugar a concebir una idea y encontrar la forma. Entonces, hay ese DIY es también en algunos casos en artistas como Álvaro y Verónica también una respuesta a las condiciones de José Carlos tiene un evento al que tiene que irse, por eso generar las condiciones para la producción del trabajo, y el otro lado, que es generar las condiciones para la recepción del trabajo, que es otro rollo, y que, por ejemplo, esta conversación que estamos teniendo apunta a ello, ¿no? Entonces, quería resaltar eso, que es un tipo de práctica que no tuvo sostén inicialmente y por eso hubo tampoco. Luego se pudo ir desarrollando según ciertas tecnologías se abarataban y eran más fáciles de manejar y conseguir videocámaras y qué sé yo. Ahora es relativamente fácil el vídeo en el sentido que tienes una camarita en tu telefonito, la mayoría de personas, acá imagino que casi todas, que no significa que basta eso, pero por lo menos esa parte está más o menos resuelta, pero está todo ese otro lado de ese otro universo de lo tecnológico con el que no necesariamente estamos tan familiarizadas, ¿no? Con las imágenes y con el video, sí, repito, instagrameamos, posteamos chorradas en Facebook, no sé, ¿no? Ese tipo de cosas, generamos vídeos y selfies por toneladas. Entonces ya tenemos un acercamiento súper cotidiano y por lo tanto una base que nos permite un primer acercamiento al trabajo, pero toda esa otra parte tequi no está resuelta, ¿no? O sea, no tiene ese sostén, no tiene ese apoyo y no tiene ese desarrollo
entre la comunidad artística en general, ¿no? Entonces son también iniciativas que se van generando por curiosidad e inquietud de cada creadora, de cada creador, que es también la razón por que Adriana Bickel, que es una artista, está acá y que también tiene estas inquietudes con el trabajo con tecnología y que ha desarrollado también una práctica en donde ha incursionado en eso. Entonces me interesaba también que hubiese un poco de diálogo sobre, ok, ¿qué significa producir con esa idea en la cabeza, ¿no? Sí, creo que, bueno, yo ahorita pensaba en todo lo que presentaban Verónica y Álvaro y cómo a nivel de generación nos podemos relacionar en el sentido de que sí crecimos, o sea, bueno, estamos ahorita en una época conviviendo, trabajamos juntas, ¿no? Pero no nacimos en el mismo contexto, digamos, yo vengo de una generación digital, acá veo varios que creo que son de mi generación, y cómo nos relacionamos con esa tecnología y lo que eso implica, y pensaba en la muestra de Mirar Ciego y lo que el acto de mirar, ¿no? O sea, qué reflexiones generamos en torno al mirar y a las imágenes, en sentido que lo más interesante del trabajo de Álvaro y de Verónica, me parece que desmiembran la tecnología y ese do it yourself tiene que ver con entender la tecnología no como algo que está preestablecido para servir para una sola función, sino como algo que puede servir como metáfora, en este caso de la visión, y poner en jaque esa certidumbre con la que miramos, que pasa por la imagen remanente, por ejemplo, en el trabajo de ellos, habla de cómo estamos viendo una imagen que ya no está ahí, y eso nos hace repensar qué significa mirar, qué significa que la mirada no dependa solo del ojo, o bueno, que tiene que ver con el órgano del ojo, pero también con algo que se queda ahí presente. Y me perdí un poquito, me hace pensar ese acto del mirar, o sea, nosotros, por ejemplo, hoy que manejamos tantas tecnologías nuevas, como el santo grial de la tecnología y de los medios es llegar a una absoluta transparencia. Eso es un poco lo que buscaba un medio para mí. Entonces es hacernos creer en la inmediatez y la directa transmisión de la información, que nosotros no podamos ver esa interfaz, sino que creamos que esa información está llegando a nosotros de manera directa, sin ser manipulada. Y hasta ahora el único medio que nosotros creíamos que hace eso es el ojo, que es lo que más cercano a nosotros, creemos que no hay un filtro, sino que lo que vemos es lo que está pasando. Y me parece interesante la reflexión de pensar el ojo como un medio que tiene un glitch también, que tiene esa imagen remanente que nos hace darnos cuenta de que hay una estructura, o sea, una estructura de órganos o corporal que está funcionando, que está generando esas imágenes y que cuando se revela nos hace pensar que no podemos confiar en lo que vemos, que no es obvio, que no es directo. Y eso es lo que pasa también a veces con el internet, por ejemplo, con el glitch. Para mí me parece que el glitch es un error, una falla que nos permite pensar eso que está oculto, que es la infraestructura o la estructura que permite ver las imágenes. Entonces, hoy en día creo que pensar la mirada es importante, ese acto de mirar, porque estamos en una época que más que nunca es supervisual y en la que confiamos en ese mirar casi ciegamente en las imágenes que llegan a nosotros de forma directa y decimos, ah, ya lo vi, no sé, como esas imágenes empiezan a conformar nuestra realidad. Y creo que hay que poner en duda hoy en día todo lo que miramos porque sabemos que no viene directo, que ya pasa por un filtro, que hay alguien además o corporaciones o incluso dispositivos que están decidiendo o no qué cosas nosotros podemos ver. Creo que para mí la reflexión pasa un poco por eso, por cuál es el acto de mirar, pero me gustaría como de repente más como conversarlo que, no sé, hacer un monólogo.
Quería solo acotar una cosa que me parecía interesante sobre nuestra relación con las imágenes de la tecnología. Hemos pasado de pensar que la fotografía captaba la realidad y que la registraba sin alteración, a asumir que está alterada siempre, y eso simplemente vía una cuestión, el hashtag NoFilter. Si tenemos que hashtaguear NoFilter es porque asumimos que sin ese hashtag todo está filtrado, todo está editado. Y en ese sentido ya hay un escepticismo, por lo menos frente a las imágenes que recibimos y que consumimos, y que fuera del mundo que nos circunda y con el que nos desenvolvemos andando, las vemos en nuestros telefonitos y en nuestras máquinas, ¿no? Y que las consumimos a un ritmo brutal, ¿no? Pero sí sería bueno intentar abrir un poco una conversación sobre el trabajo. No sé si ustedes quieren añadir algo. Si jalamos la silla porque... De repente una cosa importante en relación a las imágenes y la recepción de las imágenes a tener en cuenta es que hay modelos de visión o de recepción que responden a tecnologías. Está, por ejemplo, pensando en el ser crítico respecto a aquello que uno percibe, el modelo de la dióptrica de Descartes, de 1600 y tantos. Descartes menciona que la imagen, como rayos, entran directamente hacia el ojo, donde el ojo recibe la imagen íntegra, pero luego es pasada por el juicio, ¿no? Se representa en una imagen como un señor con barba, que en este caso sería el juez. Ese es un modelo de visión que responde a tecnologías que en ese caso serían, por ejemplo, la cámara oscura. Ahora estamos en un momento en el que la cosa es más compleja, es el tiempo de la informática. Uno no ve solamente con el ojo es también el cerebro, y en el cerebro ocurren un montón de operaciones las cuales permiten que esa imagen finalmente cumpla una misión que refiere a nuestras propias necesidades, ¿no? A veces uno no cuestiona la recepción de estas imágenes. Creo que más o menos de esto es lo que están hablando ahora mismo. Sí, no sé si tendrán alguna pregunta. Bueno, Max estuvo hablando acerca de el desarrollo, digamos, del arte y la tecnología en el Perú en los 90s. Y no he escuchado que hayan mencionado, por ejemplo, lo que hizo el colectivo Alvardí, ¿no? Que básicamente comienzan a intervenir, por ejemplo, equipos electrónicos digamos, en esta suerte de experimentación con el sonido, pero que luego comienzan a trabajar con la imagen digital, inclusive intervención de VHS. O sea, hay toda una historia interesante, súper interesante, que no se ha mostrado ahora. Otra cosa que quería comentar es que no es cierto que en las escuelas no se enseñe arte y tecnología, porque, por ejemplo, me parece que Rolando Sánchez en la Escuela de Bellas Artes viene enseñando ya desde, no sé, principios de esta década, ¿no? Viene enseñando, por ejemplo, el uso de herramientas como Processing. Sí, pero antes inclusive hay otros proyectos independientes, ¿no? Que uno puede localizar y puede exhibir. Uno tiene que desarrollar estas cosas Ajá. de manera independiente, en muchos casos a la escuela, ¿no? Claro. A la universidad. Claro, entiendo que se referían a una enseñanza formal, digamos, pero justamente por eso di el ejemplo de Rolando. Y me parece que en el conservatorio también se estuvo enseñando, en el conservatorio de música se estuvo enseñando también C-Sound y software de sonido, ¿no? De programación de audio, como Pure Data. Cosas que requieren equipos que no todas las universidades o los centros de educación tienen. Esa es una de las dificultades y también una de las razones por las cuales ha demorado tanto. Claro, pero justamente ahí eso iba, ¿no? O sea, esto del colectivo Alvardí, ellos en cierta forma, en esta, digamos que debido a la precariedad tecnológica que hubo en los 90s, ¿no? Propia, digamos, de un país subdesarrollado como el Perú, comienzan a desarrollar toda una estética, ¿no? Basada, digamos, en Paruro, y que no requiere, digamos, de una tecnología, de alta tecnología, ¿no? Para ser sincero. Por otro lado, sí me parece interesante
porque se para mencionando cada rato tecnología, arte y tecnología, pero bueno, en el arte siempre se ha utilizado tecnología, ¿no? ¿A qué tecnología se están refiriendo? ¿Se están refiriendo a alta tecnología, a nuevas tecnologías, a qué tipo de tecnologías? ¿No? Está muy bien eso porque sí Ajá. habría que precisar, Ajá, ¿no? sí. El óleo es una tecnología. Ajá, dentro claro, de la decoración. sí, sí. Bueno, gracias. Perdón. Buenas noches. Quiero hacer mención a algunos puntos de la charla en general. Lo primero, felicitarlos a ambos por su trabajo, ya que ahora contextualizaron bien lo que es la obra en sí respecto a lo que yo tenía cuando vine a verla. Y obviamente está muy ligado y abocado a lo que es la arqueología de medio. La arqueología de medio del sentido en lo que puede hacer el lente como creador de realidades, ¿no? El hecho de que yo me quite el lente, me crea una realidad distinta a que me lo ponga, ¿no? Ya que hablaron todo el tiempo también sobre realidad, ¿no? Como acercamiento a realidad desde el medio técnico. No me gusta hablar sobre tecnología, me gusta hablar sobre el medio técnico en sí, ya que hablamos de la arqueología medial. Y esa mirada, es interesante lo que puede hacer el medio técnico sobre nuestra mirada hacia, hacia la realidad, una realidad que construye el medio técnico, ¿no? Que en el caso de su obra obviamente es el tema de la velocidad y el parpadeo, ¿no? El hecho de generar este tipo de realidad que también acerca a todos a una realidad creada por este medio que es el obturador. Lo otro es, bueno, los hechos históricos que hablaron sobre lo que es en Perú, la tecnología y el arte contemporáneo. Bueno, eso lleva más a un tema abocado hacia lo que es la tecné, ¿no? La tecné ya desde una construcción postcolonial, ¿no? De cómo generamos nosotros este etos que sobrevive y este etos que tiene que recrear y reconstruir realidades y también a su vez subsistir a través de ellas, ¿no? Con estos medios tecnológicos. ¿Qué pasa en Perú? Pues me gusta siempre pensar, hoy día justo leía un pasaje de Simondón acerca de la técnica y el aparato técnico. Y él decía que hay ciertos aparatos técnicos que tienen residuos abstractos, de acuerdo a cómo está hecho y modificado, ¿no? Y creo que en Perú lo que subyace mucho más son esos residuos abstractos, ¿no? De esa subsistencia que él menciona como paruro, ¿no? Que se deja un poco lo randómico, ¿no? Hacia lo que puede pasar, ¿no? No hay un control total, y eso es lo que lo hace interesante también respecto a lo que tú mencionas sobre el jugar con los residuos, como le dijo Mariatti, a cachivaches. Para mí es importante cada elemento, ¿no? No me gusta minimizarlo así de esa manera como cachivache, porque igual algo importante en él hay para generar esa realidad, ¿no? Que luego llega al espectador de tu obra, de tu producción. Bueno, eso en general y felicitarlos nuevamente, ¿no? Y tú mencionabas también sobre qué pasa con el tema del arte medial, ¿no? No solo en Perú, sino a nivel mundial. Caranta lo menciona muy bien, ¿no? Como los confines del arte medial, ¿no? Donde se coloca el arte con tecnología, el artista que trabaja tecnología y también el espectador. Desde estas tres perspectivas, el arte medial es complejo, ¿no? Porque el arte medial no se vende como un cuadro, no se vende como una pintura, no se vende como una escultura, ¿no? Nadie se lleva claro, hay gente que compra videos, DVDs, está en videoarte, pero no te compra una máquina, no sé, como de ahí se va a su living a decir, mira, voy a exhibir Mirar Ciego a mi casa para invitar a gente a ver la obra. Porque obviamente detrás de sí tiene que estar viendo que la electricidad no esté todo el rato, viendo el Arduino que no falle. Entonces, obviamente es muy complejo, ¿no? El artista, cómo se pone en esa situación, ¿no? Hacia dónde lleva esa maquinaria, ¿no? Dentro de su exposición, de su campo, ¿no? Que quiere trabajar siempre solo tecnología. Y claro, eso obviamente es un cuestionamiento que igual va hasta dónde llegas como artista hacia ese campo, ¿no? A dónde son los confines, a dónde llegar. Eso. Bueno. Gracias. Un amigo me dijo hace unos 2 años que él había trabajado con motores
yo ya no trabajo con motores porque se rompen mucho. Yo lo entendía, ¿no? Pero nosotros seguimos trabajando con motores, se siguen rompiendo. Eso abre toda una serie de preguntas que se han estado formulando desde hace varios años sobre la conservación. Es un tema muy fuerte y muy importante de la conservación sobre las obras de arte que han incluido alguna cuestión tech. Y ha sido una pregunta para ponerles un ejemplo de algo súper simple. Por ejemplo, con el trabajo de Dan Flavin, el minimalista gringo que hacía trabajos con neón, él trabajaba con un tipo de neón que era súper accesible en el mercado. No eran unos tubos especiales, es como que te ibas a Sodimac y te comprabas, pero dejaron de producirse. Y era la pregunta que se hacían las instituciones que coleccionaban eso, que tenían esas piezas que hacer, ¿no? Una de ellas era The Art Foundation. Yo trabajaba ahí, entonces por eso me conozco la discusión bien que tenían, ¿no? Y era, ok, mandamos a producir de nuevo, pero si mandamos a producir de nuevo ya no es un tubo de neón fácilmente accesible de la cuestión comercial. O dejamos que o no tenemos y lo sustituimos por otro tubo de neón que no es el que usó el artista, ¿no? Entonces son ese tipo de preguntas sobre qué hacer y cómo respetar la historia, ¿no? Porque probablemente Flavin, si estuviese vivo ahora, le interesaría, compraría, claro, no trabajaría así, pero imaginando, compraría los tubos de neón que encontraría en Sodimac, ¿no? Entonces son ese tipo de preguntas que hay, y con cuestiones tecnológicas, sobre todo el rollo DIY que implica la precariedad y, como decías tú, que está ligado a la precariedad del país en general y obviamente de la cuestión institucional, porque tú planteabas la pregunta por el mercado es limitado, pero ese es el lugar que suplen las instituciones, sobre todo las instituciones de difusión cultural, que financian los proyectos, que pagan estipendios a los artistas o que pagan un honorario por el tiempo invertido en trabajar, ¿no? Y es el que hace factible eso y que también permite que las obras se coleccionen y se conserven, ¿no? Hasta cierto punto. También, ¿qué pasa? Que en nuestro medio esto tiene 20 minutos. O sea, hay cosas más viejas, más históricas, y de los 70s y qué sé yo, pero hay cosas que son 90s esencialmente. La cosa mucho más fuerte es 90s y te diría segunda mitad de los 90s en adelante, ¿no? Y que igualito ya tienes preguntas sobre qué hacer VHS, que es el medio que se usaba, o luego DVDs, que ya en verdad quién usa. Entonces son también preguntas importantes sobre qué hacer y cómo se preserva esa, no solo cómo se sigue produciendo, sino también lo que ya se produjo, cómo se mantiene, ¿no? Cómo recordamos eso y cómo se vuelve importante para las generaciones futuras. Buenas noches. Tengo una pregunta puntual y aparentemente sencilla. Me gustaría conocer su opinión respecto de la producción del glitch. ¿Creen ustedes que es netamente una producción propiamente del artista o de la tecnología que utilizan? Claro, porque entendemos el glitch por error. Entonces, ¿es un error propiamente del artista o propiamente de la tecnología que éste utiliza? Y como tal, si es un accidente, o sea, a lo que voy es, ¿quién sería ese causante? Digamos, propiamente, digamos, la producción netamente del artista o este trabajo random que su tecnología utilitaria presenta.
Además, es un poco duro como pensar, o sea, yo entiendo la posición de que si el glitch es inducido, ya no es lo mismo que un glitch que se produce solo, pero también hay que pensarlo en contexto de cómo funciona como herramienta, ¿no? O sea, una cosa también es el accidente y otra es en el momento en que tú lo controlas. Lo que pasa es que es un error en una funcionalidad esperada, ¿no? Entonces, esa funcionalidad esperada, ¿para quién es? El espectador que llega a ver la obra, ¿qué espera de esa imagen? ¿Qué espera de ese video? ¿Qué espera de ese artefacto que va a funcionar? Y que de pronto tiene esa sorpresa, ¿no? O sea, de repente para el artista ya no es sorpresa porque está inducido, pero para el espectador hay ahí un cambio en la percepción que le permite una nueva interpretación de las cosas, ¿no? Yo lo vería así. Intervención que tú haces, no tienes idea de cuál de los bits estás modificando exactamente. Inclusive las señales, o sea, están alteradas todo el tiempo porque por ruido electromagnético, ¿no? O sea, señales electromagnéticas causadas por ejemplo, no sé, pues la acumulación de cables o ese tipo de cosas afecta a la señal, ¿no? O sea, por más que tú induzcas un error y creas que eres el causante de este error, también hay parámetros que no conoces, porque si no, pues, conocerías todos los correlatos, ¿no? del archivo en sí, ¿no? O sea, las posiciones en memoria, todo eso, son cosas que no conocemos, son cajas negras. O sea, tu pregunta sería si hay un error que el artista no previó, entonces en realidad él no es el autor de eso o algo así, porque, o sea, La pregunta eso, sería quién es el artista en todo caso, ¿no? Propiamente el hombre que se sujeta en ese arte o el mecanismo tecnológico en sí. Bueno, pero el error, o sea, según su opinión, claro. creo que, no sé, lo que pasa es que el error no es algo propio de la tecnología digital tampoco. O sea, un pintor o un escultor que de pronto está tallando la piedra y se cae, o sea, se parte a la mitad y se cae una pieza. ¿Quién ha sido el autor de eso? O sea, ¿ha sido el azar? ¿Ha sido el destino? No sé. O sea, hay creo que tomar como que si el error no lo había previsto el artista, ya no es autor o no, es negar una parte de la práctica artística que tiene que ver con las cosas inesperadas y con abrazar esa posibilidad y abrir otras puertas. Creo que, o sea, no solamente la cuestión del glitch, sino como lo señala Adriana, eso sucede en muchos procesos artísticos, ¿no? Y cómo incorporamos eso es parte de nuestra flexibilidad y parte de poder estar en sintonía con un proceso, ¿no? Por ahí va un poco mi comentario, ¿no? O sea, creo que la idea del error, o sea, si la quieres explorar también desde el lado del arte plástico más tradicional, siempre ha estado presente, ¿no? En el caso del videoproyector intervenido, o sea, lo que nosotros creamos era la situación para que esto suceda, pero qué imagen iba a salir, no, lo está haciendo yo, lo estoy haciendo la máquina. En todo caso, creo que como dice Álvaro, sería una colaboración. Es que creo que pueden suceder errores en cualquier tipo de actividad artística, como también en la cocina, etcétera, pero depende de qué haces con ello, ¿no? Entonces, en realidad, no importa si se cayó porque tú lo tiraste o porque, sino qué haces con eso que pasó, porque podrías decir, ay, este glitch a mí es una estupidez, no lo tomo, pero de repente lo tomas y de ahí haces una obra de arte, pero no puedes volverte tan purista de que si fue la máquina o fue... Al final es qué cosa es lo que haces con lo que tienes, con los materiales que tienes, con las posibilidades. Y el error es un material también. Claro, tus propios errores son más. Pero ¿qué haces con ellos? Y no solo aplica al arte, sino a la ciencia. O sea, la penicilina, o sea, si Fleming no hubiese sido un cochino que dejó su sándwich
sin terminar ahí durante días y contaminó su plato Petri. Claro, lo hubiese descubierto el mexicano, que en verdad descubrió la penicilina también, pero a lo que voy es parte de esa historia de las ciencias, es eso, y como dice Sonia, es qué haces con el error en el sentido de cómo te apropias y cómo lo incorporas a tu práctica. Y como decía Adriana, hay que recordar que incluso ahí en donde aparentemente tenemos un montón de control, no tenemos un montón de control. Un pintor o una pintora que pone una pincelada, por ejemplo, no tiene control de cómo es exactamente la textura de su brochazo, ¿no? Puedes tener dónde va el brochazo, pero hay ciertos detalles. Entonces, creo que ahí el autor o la autora es quien firma, ¿no? Las comillas. Ay, Dios santo. Sí, es el glitch de la mano. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que quiera hacer? Si no, quisiera agradecerles nuevamente su presencia, además las preguntas que han hecho, las inquietudes que han planteado y las objeciones también. Y agradecer a Álvaro y Verónica por esto también, por la confianza, por el trabajo conjunto, a Adriana por venir y compartir también su experiencia y su visión de estos temas, y obviamente a Espacio Fundación Telefónica, que ha generado toda la situación para que esto sea posible, empezando por la exposición que está aquí. Muchas gracias a todas y a todos.